Hola, buenas, mi nombre es Leonardo Camargo, Contaduría T1, tercer trimestre. Esto vamos con la unidad número 3 de razonamiento verbal y solución de problemas. Entonces vamos a iniciar. Tenemos nuestra primera pregunta. Dice, ¿cuáles son las estrategias para resolver problemas lineales determinados? Primero que nada, debemos reconocer cuáles son las variables, leer todo el enunciado para poderlo entender y estar consciente de lo que pensamos y los errores que cometemos. Pregunta número 2, tenemos nuestro primer problema. Dice así, el río Dirubo es menos largo que el río Valga, pero en cambio su extensión es mayor que la del río Ran. Por otra parte, si comparamos los kilómetros que miden los ríos Ran, Dirubo y Sona, vemos que a pesar de que el primero no es tan extenso como el segundo, supera en kilómetros al Sona. Las interrogantes son, ¿cuál es el río más extenso y cuál le sigue en longitud? Cuál es la variable involucrada y qué debemos hacer para resolver el problema? ¿Qué vamos a hacer para resolver el problema? Debemos leer todo el problema, identificar la variable, que en este caso es la longitud de los ríos, identificar lo que se pide en el problema. Luego debemos leer el problema parte por parte para representarlo en un diagrama, todos los datos, y así llegar a la conclusión final. Entonces, aquí abajo lo tenemos parte por parte. Primera parte, dice, el río Dirubo es menos largo que el río Valga. Okay, hacemos la gráfica, colocamos a mano derecha más, a mano izquierda menos. Entonces colocamos Valga, que es el más largo que el Dirubo. O sea, Valga para la parte de más y Dirubo para la parte de menos. Segunda parte dice, pero en cambio su extensión, o sea, se refiere al río Dirubo, es mayor que la del río Ran. Ahí estamos incluyendo un tercer río. Entonces colocamos que Valga es mayor que Dirubo, pero Dirubo es más extenso que Ran. ¿Sí? Y lo vamos ubicando. También dice acá, por otra parte, si comparamos los kilómetros que miden los ríos Ran, Dirubo y Sona, vemos que a pesar de que el primero, o sea, el río Ran, no es tan extenso como el segundo, o sea, no es tan extenso como el Dirubo, así como se puede ver en este diagrama, ¿sí? Dice que supera en kilómetros al Sona, es decir, que el Ran supera en kilómetros al río Sona. Entonces queda de la siguiente manera, como lo podemos ver en esta gráfica. Y la pregunta es, ¿cuál es el río más extenso y cuál le sigue en longitud? Entonces podemos concluir que el río Valga es el más extenso y lo sigue el río Dirubo. ¿Ok? Tercer problema. Dice, Rodríguez, Pérez y Sánchez trabajan en la misma empresa. Rodríguez y Pérez tienen más antigüedad que Sánchez. Gómez es de más reciente ingreso que Pérez, pero tiene más antigüedad que Rodríguez. Las interrogantes son, ¿quién es el de más reciente ingreso y quién le sigue en antigüedad? Okay. Realizamos igual que el ejercicio anterior, todos los pasos. Primero lo vamos sacando por parte y vamos haciendo los diagramas. Dice, Rodríguez, Pérez y Sánchez trabajan en la misma empresa. Rodríguez y Pérez tienen la misma antigüedad que Sánchez. ¿Sí? Tenemos Rodríguez y Pérez tienen más antigüedad que Sánchez. Entonces tenemos Rodríguez y Pérez, que son Rodríguez y Pérez son más antiguos que Sánchez. Segunda parte. Dice, Gómez es de más reciente ingreso que Pérez. Le colocamos a Gómez en el diagrama antes que Pérez. ¿Sí? Pero tiene más antigüedad que Rodríguez. Entonces colocamos a Rodríguez antes que Gómez. Y Sánchez sigue siendo esto más reciente que Rodríguez. Entonces, la pregunta aquí arriba era, ¿quién es el de más reciente ingreso y quién le sigue en antigüedad? Entonces podemos concluir que el de más reciente ingreso es Sánchez y quien le sigue en antigüedad es Rodríguez. Cuarta pregunta. ¿Qué estrategias se deben utilizar para resolver los problemas indeterminados? ¿Sí? Igual que el anterior, debemos primero leer todo el problema, debemos identificar la variable,
elegir el tipo de representación, en este caso el gráfico que se va a hacer, ¿sí? Y hacer la representación para tratar de comprender las relaciones entre los datos y lo que se pide para poder identificar los posibles problemas. Entonces, también en este tipo de problemas, los indeterminados, la información está incompleta. Por tal motivo se debe identificar cuál es la información faltante. ¿Sí? Aquí tenemos un problema indeterminado que es el número 5. Dice, Ángel y Carolina ganan lo mismo. Ángel gana más que Brenda, quien a su vez gana menos que Elisa. ¿Cuál de las siguientes posibilidades es la más correcta? Tenemos lo igual, lo separamos por partes. La primera parte es Ángel y Carolina ganan lo mismo. Entonces, hacemos el diagrama igual, los ubico a los dos, Ángel y Carolina, en la misma posición. Segundo, Ángel gana más que Brenda. Entonces, colocamos a Brenda antes que Ángel y Carolina. ¿Sí? Cuando dice que Ángel gana más que Brenda, bueno, ya sería Ángel y Carolina ganan más que Brenda. ¿Sí? Porque los dos están en la misma posición. Dice, quien a su vez, o sea, Brenda, gana menos que Elisa. Entonces, Brenda la colocamos en la parte de menor sueldo, luego colocamos a Elisa y seguimos a Ángel y Carolina en la misma posición. Luego acá entonces la pregunta es cuál de las siguientes posibilidades es la más correcta. La A, Ángel gana menos que Elisa. B, Ángel gana más que Elisa. O C, Ángel podría ganar más o menos que Elisa. De acuerdo al problema, se considera que la respuesta más acertada es la C. ¿Por qué? Porque Ángel podría ganar más o menos que Elisa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, aquí nos muestra si Ángel gana más que Brenda. Bien, pero Brenda gana menos que Elisa. Pero no sabemos cuánto gana Elisa. Si Elisa gana más que Ángel o menos que Ángel. Entonces por eso se considera que la respuesta más acertada vendría siendo la letra C. Pasamos con el siguiente ejercicio. Dice, Daniel y Sergio ganaron la misma cantidad de medallas en el campeonato de natación del colegio. También es cierto que Daniel ganó más medallas que Víctor, quien a su vez ha ganado menos que Armando. ¿Qué información se necesita agregar para saber si Daniel ganó más medallas que Armando? Ok, aquí la variable del problema son la cantidad de medallas. ¿Quién ganó más medallas? Entonces, igual, lo separamos por parte y empezamos. Daniel y Sergio ganaron la misma cantidad de medallas en el campeonato de natación del colegio. Ok, Daniel y Sergio lo ubicamos en la parte que ganaron la misma cantidad de medallas. Segunda parte dice, también es cierto que Daniel ganó más medallas que Víctor. Ok, ubicamos a Víctor antes que Daniel y Sergio, porque si Víctor ganó menos medallas que Daniel, lo ubicamos a la parte de menor y Daniel y Sergio a la parte de mayor. Quien a su vez, en esta parte se refiere a Víctor, ha ganado menos que Armando. Entonces, ubicamos a Armando, ¿sí?, después de Víctor. ¿Por qué? Porque Armando ganó más que Víctor. Y Daniel y Sergio conservan su posición. Entonces, la pregunta es, ¿qué información se necesita agregar para saber si Daniel ganó más medallas que Armando? Tenemos 4 posibles respuestas, pero se considera la letra B como la mejor respuesta. Sí, porque hasta el momento no sabemos si Armando ganó más medallas que Daniel o ganó menos medallas que Daniel. Si las dos son posibles, de la información que necesitaríamos para saber si Daniel ganó más medallas que Armando podría ser la B. ¿Por qué? Podríamos decir Armando ganó menos medallas que Sergio. Entonces allí podemos determinar que esta conclusión, la que está acá, está bien. O sea, la posición de Armando estaría bien. De ahí podríamos decir que Daniel ganó más medallas que Armando. ¿Por qué aquí nombramos a Sergio? Bueno, porque Sergio y Daniel
tienen la misma cantidad de medallas. Entonces, si decimos que Armando ganó menos medallas que Sergio, podemos concluir que Daniel ganó más medallas que Armando. Entonces, vamos al ejercicio número 7. Vamos a leerlo completo. Dice: Mercedes es la más alta de las 4 hermanas de José. La estatura de este último es casi igual que la de su hermana menor, Nati, que tiene 12 años de edad. Luisa, la cuarta de las hermanas, siempre le dice a Mercedes: a pesar de que soy la mayor de todos, tengo menor estatura que tú. Y Mercedes le comenta: entre nuestra hermana María y tú solo hay pocos centímetros de diferencia, pero considerablemente son más altas que Nati y José. Igual, vamos a hacer, bueno, yo ya tengo aquí hecho el diagrama, entonces vamos a irlo leyendo. Dice: Mercedes es la más alta de las 4 hermanas de José. Ahí podemos concluir, o podemos decir, mejor dicho, que son 5 hermanos. Las 3 hermanas de Mercedes y José. Son 5. Ok. Mercedes es la más alta de las 4 hermanas de José. Si la ubicamos acá en la primera posición como la más alta, Mercedes. La estatura de este último, es decir, José, es casi igual a la de su hermana menor, Nati, la que tiene 12 años de edad. Entonces podemos deducir que Nati y José tienen pequeña diferencia de tamaño. Entonces los ubicamos aquí porque son los menores, los más bajitos. Tenemos a Nati aquí y a José. Pero ¿qué pasa? Dice, el enunciado dice: la estatura última es casi igual, es decir, que no es igual. O sea, es decir, José puede ser más alto que Nati o más bajito que Nati. Entonces, por tal motivo podemos ubicar a José aquí más bajito, ¿sí? Como también lo podríamos ubicar aquí en esta parte, ¿sí? Pero más alto, un poquito más alto que Nati, ¿sí? Esa es otra posible posición de José. Entonces seguimos leyendo. Dice: Luisa, la cuarta de las hermanas, siempre le dice a Mercedes: a pesar de que soy la mayor de todos, tengo menor estatura que tú. ¿Sí? Le está diciendo a Mercedes: Mercedes es la mayor de las 4. Entonces ubicamos a Luisa como más pequeña que Mercedes. Aquí Mercedes le comenta: entre nuestra hermana María y tú solo hay pocos centímetros de diferencia. María es la otra hermana. Entonces María, ¿sí?, dice: hay pocos centímetros de diferencia. ¿Qué quiere decir? Que Luisa o puede ser más alta que María o puede ser más bajita que María. ¿Sí? Ahí no tenemos a ciencia cierta cuál de las dos, pero bueno, las vamos ubicando aquí. Continuamos leyendo. Pero considerablemente son más altas que Nati y José. ¿Sí? Bueno, son más altas que Nati y José. Ok, aquí tenemos ya nuestro diagrama, ya tenemos las posibles posiciones donde podría ir cada uno, mejor dicho. Si José puede ser más alto que Nati o puede ser más bajito que Nati. Y entre Luisa y María dice que hay pocos centímetros de diferencia. Entonces Luisa o puede ser más alta que María o puede ser más bajita que María. Esas son las posibles posiciones de ella. ¿Sí? Vamos a colocar aquí a Luisa. La otra posible posición de Luisa. Sí, Luisa o puede ser aquí la más alta o puede ser la más baja, o puede ser un poquito más bajita que María, siempre y cuando ellos son más altos que Nati y José. Ok, entonces las preguntas son: ¿cuáles son las posiciones relativas de José, Luisa, María y la hermana de 12 años respectivamente? Bueno, ya las acabamos de explicar. La otra pregunta es: ¿qué datos se debería agregar si la información dada no permite ubicar con certeza la posición de algunos hermanos? La información, bueno, que considero que se debería agregar es definir cuál es la verdadera estatura entre Nati y José, María y Luisa. O sea, si Nati y José son de la misma estatura o cuál de los dos es más alto. Y de la misma manera entre María y Luisa. Si los dos son de la misma estatura, si las dos son de la misma estatura o cuál de las dos esto es más alta. Bueno,
Y aquí está resuelta las siete preguntas que teníamos en la actividad número 3. Bueno, eso es todo. Atentamente, Leonardo Camargo.